Bien, ¿cómo están? Un poquito rara la situación del clima, ¿no? A veces está caliente un día y luego está frío. Esta mañana estaba súper frío. Salí desde bien temprano de la casa, pero qué bueno que están aquí. Quiero saludar a todas las personas que nos visitan por primera o segunda vez y también a esas personas que nos siguen a través del Pando App, ahí en esas correccionales de todo el estado de Texas. Este aplauso es para ti. Por favor, iglesia, si nos ayudan. Gracias por estar conectados y seguirnos aquí en United City. Quiero empezar con el título de nuestra serie que le hemos llamado Más que, reconociendo un poquito lo que no me está funcionando el dedo. A ver, más que, bueno, ahí está, perfecto, me funcionó. Hemos tratado de ver cómo el nombre de Jesús, la manera en que Él entró a este mundo lo hace más que solamente un profeta, lo hace más que un sacerdote, como lo vimos la semana pasada. Y hoy quiero pintarles esta visión de por qué Jesús es más que un hombre. Él no nació como un bebé, como lo mostraba la semana pasada, pero nació de una virgen. ¿Y qué significa eso? Significa que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Muchas veces cuando tú le preguntas a las personas que no creen en la fe cristiana, no creen en Jesús como su Salvador, la gente te va a decir que Jesús es un buen maestro, que Jesús fue un gran filósofo, que Jesús fue una persona que estuvo exacto para su tiempo, porque lo que estaba pasando en el Medio Oriente necesitaban a un Jesús. Mucha gente te va a decir que Jesús es solamente un maestro que revolucionó la era. Mucha gente te va a decir que Jesús solamente es una persona que vino y trajo conocimiento divino. Pero hoy te quiero presentar y dejarte saber que Jesús es más que cualquier cosa. Jesús es más que un profeta, Jesús es más que un sacerdote, y hoy vamos a ver cómo Jesús es más que un hombre. La pregunta que muchos nos hacemos o le preguntamos a las personas, y como lo vemos en el texto bíblico, esa pregunta que dice: ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Esta pregunta a través de todo el Nuevo Testamento es una pregunta que es discutida por rabinos, por estudiosos de la palabra, por personas que caminaron junto a Jesús. Se preguntaban esa misma pregunta: ¿por qué este hombre habla de esta manera? La Navidad es simplemente reconocer que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué? Porque Él es más que nosotros. En su humanidad Él tuvo que sufrir, Él tuvo que llorar, Él tuvo que sudar, Él tuvo que cansarse, Él tuvo que tener conversaciones, pero en su divinidad, ahí es donde la cosa cambia. Es más que solamente una persona que te puede traer un alivio temporal, es una persona que transforma completamente tu vida. Es más que una persona que solamente te puede dar un buen consejo donde tú puedes encontrar alivio temporal. Es una persona que viene y te lo hace para la eternidad. Es una persona que puede venir no solamente a añadir a tu biblioteca o a los libros que estás leyendo, pero es una persona que en el testimonio que vemos es la única persona que puede venir a tu corazón y cambiarte para siempre. Eso es el nombre de Jesús. Empezamos con Juan capítulo 1, mira lo que dice la palabra aquí en el versículo 1, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice esto: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y seguimos leyendo ahí lo que dice en el versículo 9. Mira esto: existía la luz verdadera que al venir al mundo, como lo estamos estudiando, alumbra a todo hombre.
Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conocía. No lo conoció. Y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne. Jesús vino en forma de hombre a través de la Virgen María a nacer en un pesebre. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El milagro y la historia de la Navidad es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Una imagen que no es fácil de comprender y por eso mucha gente le cuesta creer porque se cuestionan cómo puede Dios hacer eso. No entra en mi razonamiento, pero por eso es fe. Otros mensajes se centran apropiadamente en el increíble milagro de que Jesús se hizo humano y se vistió de carne humana, pero para este mensaje quiero que consideremos y pensemos en cómo Jesús es más que un hombre, sino que Jesús, ese bebé que les mostré la semana pasada, aunque ese bebé no es Jesús, pero vino de esa forma, que nació de esa forma, también era completamente Dios. Ustedes imagínense un bebé como Dios. No entra en nuestros razonamientos, pero Dios. Y estas son las 4 cosas que queremos tocar el día de hoy. Hay 4 cosas que quiero señalar sobre por qué Jesús, al venir como un bebé, al venir como Dios y como hombre, estas son las 4 cosas que quiero que veamos esta tarde, y son las 4 cosas con las que tú puedes salir de este lugar afirmando tu fe y decidiendo, ¿sabes qué? Voy a seguir confiando en mi Señor y mi Salvador. Empezamos también Juan capítulo 2, mira lo que dice versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Entonces Jesús comienza a dar instrucciones, y si conocen la historia, Jesús empieza a dar instrucciones. Dicen que le traigan vasijas, que las llenen de agua, y aquí es donde sucede este milagro. Aquí es donde se descubre el poder que Dios tiene a través de su Hijo Jesús. Aquí es donde ese bebé se completa a empezar ministerio milagroso en ese tiempo. Aquí es donde el camino de Jesús cambia completamente. Aquí es donde la gente es maravillada. Aquí es donde la gente es sorprendida. Aquí es donde Jesús lleva vasijas de agua y las convierte en vino. Y el comentario que vemos es que no fue un vino más, fue el mejor vino que antes hayan probado en su historia, en su vida. Mira lo que dice Juan, seguimos leyendo el capítulo, en el versículo 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta fue la primera vez que Jesús demostró que no era como todos los demás, que Jesús era diferente. Jesús es más que un hombre, y esto lo vemos en primer lugar. La primera cosa que quiero mostrar en esta tarde es: Jesús es todopoderoso. Esta es la idea, ¿no? que en el mundo de los estudios, esta es la idea que significa que Dios tiene un poder infinito, que Él tiene un poder infinito y ilimitado. A veces nosotros nos cansamos, nosotros queremos seguir dando más y más y más, pero llega un momento que nuestro propio cuerpo se cansa y requiere un descanso. Y Jesús
aunque Él también se cansaba, Él tenía un poder y una naturaleza infinita. Él tenía el poder sobre toda la naturaleza, Él tenía el poder sobre toda la creación y Él tenía el poder sobre toda la tierra. Jesús demuestra que puede hacer señales y prodigios y esto le permitió manifestar su gloria. Esto demuestra que Jesús no vino simplemente como cualquier otro hombre que existe para traer gloria a Dios, sino que Jesús mostró su propia gloria porque es más que un hombre, era Dios mismo. Mira este otro ejemplo que viene de Mateo capítulo 8, dice esto: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. ¿Cuántos de nosotros nos gusta dormir? Digan amén. Amén. Eso, mi esposa me conoce. Llegándose a él, lo despertaron. Yo estuviese enojadísimo, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y aquí es donde se me sale lo argentino. Ya está, tranquilo. No, mira lo que sigue diciendo. Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Lo obedecen. ¿Sabes quién es? Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a través de una virgen, el que es 100% hombre y 100% Dios. Ese es el que tiene el poder sobre la naturaleza. Ese es el que tiene el poder sobre los vientos y en el mar. Y yo no sé cuáles vientos y mares tú estás pasando en tu vida en estos momentos, pero te quiero animar con eso, que si tú crees en esta palabra, no te estoy garantizando que todo va a solucionarse y vas a vivir como los discípulos pudieron salvar su vida, pero sí te garantizo que vas a tener a un Padre que está de tu mano y nunca te va a soltar. Jesús demostró aquí que era más poderoso que el viento, que el mar. No es un hombre como cualquier otro hombre que a veces decimos que sí y le fallamos a los humanos. No somos hombres que a veces decimos que sí y hacemos planes y le fallamos al amigo. Jesús no fue un hombre que decía que sí, se comprometía y luego no podía llegar. Jesús siempre llega. Yo no sé cuántas promesas Dios ha hablado sobre tu vida el día de hoy, tal vez, en especial en el pasado, pero aférrate, porque si Jesús dijo que sí, Él lo va a completar. Eso puedes tenerlo por seguro en esta tarde. Otro ejemplo que vemos en las Escrituras, Mateo 4, mira lo que dice en el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Cuántos pescadores de hombres sabemos aquí? Ok, los amenes bajaron un poquito, pero vamos a llegar. Poquito a poquito. Vamos a llegar. Dice esto: entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de ahí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Los llamó. Jesús puede tomar lo que claramente no es suficiente. Unos pobres pescadores con un papá cansado, con un papá que tal vez quisiera más para sus hijos, pero Jesús toma lo que para el mundo parece ser no suficiente y mira lo que Él hace. Él lo hace suficiente. ¿Qué significa todo esto? Si Jesús es todopoderoso, eso significa que Él tiene el poder de lidiar con cualquier cosa que tú estés pasando esta Navidad. Problemas típicos que vemos en nuestra sociedad el día de hoy, especialmente en las iglesias. Problemas financieros, mal crédito, bancarrotas, mal administración de nuestro dinero, comprando carros nuevos, teniendo un pago de $1,000 cuando no podemos pagar eso. Diagnósticos médicos, te han diagnosticado cáncer, te han diagnosticado el diabetes, alta presión,
Te han diagnosticado algo en tus huesos, una enfermedad crónica que nunca se va a ir. Tal vez tienes problemas en tus relaciones, en tus amistades. Te cuesta ser amigos porque eres una persona demasiado insegura para poder ser vulnerable ante los demás. Eso no es una virtud, eso es un problema. Porque si nosotros tenemos a un Dios que nos está invitando, ¿cómo nos vamos a abrir si no podemos hacerlo aquí en la tierra con personas que son humanas? Problemas de matrimonio, matrimonios que no se aguantan, que se la pasan renegando el uno al otro. Tal vez problemas matrimoniales que tienen que ver con la comunicación o con las expectativas que tenemos uno con el otro. Las frustraciones que no hablamos en el matrimonio y que poco a poco se consumen hasta que llega un punto de que tú te sorprendes cuando la otra persona te dice: quiero el divorcio. Problemas de salud mental, la depresión, esos bajones que tenemos en nuestra mente, donde estamos tristes, no queremos hacer nada, queremos estar encerrados todo el día. Ansiedad, preocupación por cosas materiales, preocupación por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestras casas, por nuestros planes que tenemos. Estrés postraumático. Tal vez tú pasaste una prueba muy difícil hace años y todavía ese problema te viene siguiendo. Tú ves cosas alrededor tuyo y eso hace que tu estrés postraumático se levante. Eso afecta cómo tú hablas, eso afecta cómo tú tienes amistades, eso afecta todas las demás cosas que estamos viendo. Pero para todos estos problemas, iglesia, Jesús nos está llamando para que se los demos a Él en esta hora y confiemos que porque Jesús es más que solamente un hombre. Tu pastor quisiera solucionar todos los problemas, pero tu pastor no puede solucionarte ningún problema. Solamente Jesús, el único, el Cordero inmolado, el que está lleno de gracia y verdad, es el que viene y te llama y te soluciona el problema. Yo no sé cuándo, pero de que lo va a solucionar, lo va a solucionar. Puede ser de este lado de la eternidad, puede ser más adelante o puede ser allá cuando estemos ante su trono de gracia. Pero del que lo va a solucionar, lo va a solucionar. En segundo lugar, queremos que vea esto: Jesús es más. Jesús todo lo sabe. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 6. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. No todos van a creer. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido el Padre. Impresionante. Impresionante. Jesús lo sabe todo y aún así todavía decidió trabajar, lidiar, salvar a estos discípulos, a nuestra generación, a nuestra humanidad caída. Jesús lo sabe todo, Jesús lo conoce todo. No hay nada más allá de su capacidad de saber, comprender o ver. Jesús lo sabe todo. Y en ese pasaje de Juan 6, Jesús sabe quién lo iba a traicionar. Él sabía porque Él puede ver más allá de la superficie. Nosotros podemos esconder cosas ante la sociedad, ante nuestras parejas, ante nuestros amigos, ante la iglesia tal vez. Pero Jesús lo conoce todo. Esas conversaciones que tú tienes contigo mismo, si ustedes saben de lo que estoy hablando. Para muchos hombres es cuando estamos manejando y estamos solitos en el carro, esas conversaciones con el volante. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Jesús conoce cada pensamiento de nuestra vida. En el 2018
yo hice un cambio bien drástico en mi carrera profesional. Yo estaba muy solo en mi posición anterior. Tenía un trabajo que amaba demasiado. En ese tiempo estaba trabajando haciendo mecánica de helicópteros para la Marina, y era un trabajo que requería que los fines de semana trabajara. Era una agenda muy, muy difícil de trabajar, especialmente por los niños. Me perdía mucho tiempo con mis niños, con mi esposa, y yo en ese tiempo llegué a sentirme como que nadie más entendía mi situación. Yo decidí emprender una diferente ruta en mi carrera, y cuando llegué a este nuevo trabajo encontré a una persona que pasó exactamente lo mismo que yo había pasado. Tenía exactamente el mismo trabajo que yo tenía anteriormente. Diferentes unidades, pero la misma base, todo igual. Y cómo es Dios que nos arrancó de California y nos mandó hasta el otro lado de Estados Unidos, en Virginia. Y yo conocí a una persona que había vivido los mismos 4 años que yo he vivido, pero no nos conocíamos. Y es en ese momento que cuando yo trato de compartir esta historia con alguien que era nuevo para mí, ellos no me comprendían, me decían, es que eso pasa, eso es la rutina, eso va a suceder. Pero cuando tú encuentras a una persona que ha pasado exactamente lo mismo que tú has vivido, y tú dices, ¿cómo es posible? O sea, literalmente 1, 2, 3, exactamente lo mismo. Y para ese tiempo solo tenía un hijo, y todo era igual. Casado por 4 años, un hijo, nos movimos de California a Virginia. Impresionante cómo esta persona sabía exactamente lo que había pasado por su propia experiencia. ¿A qué voy con esto? Es muy diferente cuando nosotros tenemos problemas y vamos a alguien que no sabe realmente lo que estamos pasando. Pero es muy diferente cuando yo voy a alguien que sabe todo. Jesús sabe y todo, y por eso yo me puedo acercar a Él, porque yo sé que Él lo sabe todo y me va a entender. Y Él va a hablarme y me va a convencer de mi pecado, y me va a hablar fuerte, y va a requerir de mí que haya un cambio de comportamiento. Va a requerir de mí que yo encuentre su gracia. Va a requerir de mí que yo reciba su gracia. ¿Por qué, iglesia? Porque Jesús conoce todo de nosotros. Por eso me puedo acercar a Él. Jesús sabe cada cosa que pasamos. Jesús sabe lo que se siente ser ignorado. Jesús sabe lo que se siente ser traicionado. Jesús sabe lo que se siente ir y confiarle todo lo que tú eres a una persona y que esa persona te traicione. Jesús lo sabe todo. Jesús también sabe cómo encontrar gracia y misericordia para ayudarnos en estos momentos de necesidad. Cuando yo estoy necesitado, me puedo desesperar, puedo ir a esos problemas, pero es una diferencia grande cuando yo voy a esos problemas y acepto el desafío de entregárselos a Dios. Y ahí es donde sucede el cambio espiritual. El cambio espiritual no sucede con tratar de hacer cosas extravagantes, ni tratar de hablar de una cierta manera, ni de estar saltando, ni brincando, haciendo cosas así. No. El cambio espiritual realmente sucede cuando yo voy a Dios, así como soy, y yo dejo que Él haga la obra en mí. Ahí es donde sucede el cambio espiritual. Cuando yo me sincero con mi Padre, cuando yo me sincero con Jesús, y yo dejo y le permito a Él que abra el libro de mi corazón y lo empiece a escribir. Ahí es donde sucede. Mateo 18, versículo 18 dice esto: en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? ¿Qué dice? En medio de ellos. Por eso predicamos. Por eso nuestra fe es la única fe que tiene la autoridad de cambiar un edificio corriente y común e invocar la presencia de Dios. Eso tú no lo encuentras en
otro lugar. Solamente cuando esta palabra se convierte vida para nosotros, es que convertimos este lugar en la presencia de Dios. Y esto habla del tercer atributo que nos muestra esto. Jesús está presente en todo. Jesús está en todas partes. Jesús está en todas partes del mundo. Jesús está en cada lugar, en cada rincón de nuestro planeta, del universo. Jesús no está limitado solamente al planeta Tierra. Él está en todo el universo. Él no está limitado por el tiempo, Él no está limitado por el espacio, pero cuando su pueblo está reunido, Jesús está ahí. Es por eso que si tú y yo nos pondríamos en uno de esos spaceships de Elon Musk y nos fuéramos para el planeta Pluto y invocáramos la presencia de Dios, Dios estaría ahí. Porque ese es el Dios que vino a través de una virgen. Es más que un hombre, es Dios mismo. Incluso después de que Jesús había resucitado entre los muertos y estaba a punto de ascender al cielo y dejaría a los discípulos físicamente, les dejó la promesa que nosotros conocemos como la Gran Comisión. ¿Y cómo termina la Gran Comisión en Mateo 28:18? Dice esto: y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que cuando nosotros decimos y nos sentamos en la mesa, reflexionamos y decimos: Dios, ¿cómo tú todavía me alcanzas a mí? Porque su promesa está aquí plantada en su palabra. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El año 2020 fue un año muy, muy difícil, y creo que fue muy difícil para todos. Yo empecé el año muy contento. Empecé el año teniendo muchos planes. Empecé el año soñando. Estábamos con mi esposa trabajando en un ministerio muy hermoso, en una iglesia muy hermosa allá en Virginia. Empezábamos a hacer planes. El pastor nos había dado mucho espacio para poder llevar a una iglesia que había sido dividida hace un par de años y se estaba restaurando. Y el pastor nos había dicho: quiero que construyan lo que va a ser la próxima generación de nuestra iglesia. Estábamos encargados de los sugieres, del grupo de alabanza, del grupo de danza, del grupo de producción. Y el pastor nos había dicho: hagan todos los planes que quieran, yo los apoyo en lo que quieran. ¿Sí? Empezando ese año en enero, en febrero recibo la noticia que tenía que irme a Alemania a trabajar para responder a la pandemia mundial, y llegué ahí en marzo. Y recuerdo que uno de nuestros compañeros se enfermó. Entonces eso arruinó toda nuestra misión, porque básicamente en marzo del 2020, ¿sí saben lo que estoy hablando? 2020, en ese tiempo de esa pandemia, el mundo se cerró. El mundo se apagó, el mundo se tuvo que quedar en un cuarto. El gobierno te decía que no podías salir, que tenías que usar máscaras y todo eso. Pero para nosotros era completamente al revés. Nosotros éramos los que estábamos encargados de cuidar a los barcos que estaban transportando todas las mascarillas a toda Europa, que estaban transportando todas esas máquinas de respiración. Nosotros estábamos trabajando, ¿sí? Y en estar trabajando, uno de nuestros compañeros se enfermó. Y eso causó que todos nosotros de nuestra unidad nos pusieran en una carpa. Literalmente creo que era el tamaño de este salón, una carpa enorme. Y éramos 35 personas en una carpa así de grande. Y ahí es donde empezó mi prueba de depresión y ansiedad, en donde cuando mi esposa me llamaba para platicar conmigo, me entraba una preocupación muy grande por mi familia, porque no sabía cuándo yo iba a regresar, no sabía si yo estaba enfermo, no sabía cuándo yo podía volver a verla en persona, no sabía nada, porque me sentía que estábamos en un cuarto sin poder salir. No podíamos salir, no podíamos salir de esa carpa. Solo traían cosas para que nos bañáramos, era como si estuviera en la cárcel. Es como si estuviera en la cárcel. Es por eso que el año pasado, cuando estábamos predicando en las cárceles y yo entré, me sentí como: ok, yo he estado aquí antes. Nunca había estado antes, pero me sentí en confianza, porque yo dije: este lugar, yo he estado aquí antes. Y ustedes, los que me están viendo ahí a través del Pandu App, saben de lo que estoy hablando.
En medio de ese proceso de estar ahí tratando de hablar con mi esposa y pasar ese proceso de la pandemia allá en Alemania, tratando de trabajar, vino una soledad profunda a mi corazón. Una soledad que tú hasta llegas a pensar que ni a tu esposa le puedes contar lo que estás pasando. Para no hacer la historia muy larga, empiezo yo a hacer peticiones para que nos regresen a casa. Nuestra unidad duró ahí un par de meses. Cuando yo regreso a casa, sin saberlo, estaba yo comportándome de la misma manera de lo que estaba haciendo yo en Alemania. Pero la diferencia, iglesia, es que tenía una familia en casa. Yo iba al trabajo, llegaba a casa, comía y directamente a buscar mi lugar seguro, que era esa burbuja que estaba tan acostumbrado. Y sin saber, no solamente estaba acabando con mi matrimonio, estaba acabando con mi relación con mis hijos, estaba acabando con mi fe. Una persona a la cual Dios le había hablado, una persona a la cual Dios había llamado al ministerio, una persona a la cual Dios había puesto este fuego intenso por predicar su palabra y importarse las almas de las personas, la fe se estaba acabando. Te sientes inútil, te sientes insensato, te sientes que no vas a poder dar una palabra que edifique a nadie. Y todo este tiempo, mi vida, te despertabas, trabajabas, comías, dormías. Te despertabas, trabajabas, llegabas a la casa, comías, te dormías. Y ahí es donde esta palabra se convierte tan verdadera para nosotros. Ahí es donde yo pude ver este versículo que lo comparto aquí el día de hoy. Marcos 2, mira lo que dice. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Por qué habla Jesús así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y cuando este texto llegó a mi corazón y lo pude leer desde esa posición donde yo estaba, yo decía: yo no estoy solo en esta batalla. Yo no estoy solo en esta batalla, porque yo sé que van a haber compañeros. Por eso hacemos los compañeros de oración, porque tenemos la convicción del mundo que las personas que no tienen esperanza se unen a personas que tienen fe y algo sobrenatural sucede. Jesús hace algo que hace que los líderes se enojen, que se frustren. Esto demuestra el control que Dios tiene sobre nuestra vida. Y si ustedes recuerdan esta historia, es muy impactante y muy impresionante. No tenemos tiempo ahorita para repasarla completamente, es un mensaje en sí solo, pero les invito a que cuando lleguen a casita lo puedan hacer. Pero me lleva a este punto que nos dice que Jesús tiene el control absoluto. Jesús es soberano. En todo momento, en todas las situaciones y en todos los entornos, Jesús tiene el control absoluto. Él puede controlar el clima, Él puede controlar la naturaleza, Él puede controlar quién recibe el perdón de sus pecados. Él controla todo. Aunque no siempre lo entendamos, iglesia, aunque no siempre entendamos por qué pasamos por lo que pasamos, Jesús tiene el control. En ningún momento nosotros podemos decir que Jesús no tiene y no tuvo siempre completamente el control. ¿Nos gusta a veces su voluntad? No, pero tenemos que amarla, porque es buena, perfecta y agradable. Muchas veces lo que vemos no cuenta la imagen completa. En ese momento, en el 2020, yo seguía trabajando. Cuando yo llegué a la casa, yo seguía trabajando en la iglesia. Me escondía detrás de la posición que tenía en la iglesia. La gente nunca se imaginaría que Jeremy y Andrea están pasando por esto. Pero ahí es donde Dios, en su soberanía, puso a este matrimonio para que nos alzara literalmente los brazos y que caminaron con nosotros por meses.
Y por meses todavía siguen caminando con nosotros. Porque Él tiene el control de nuestras situaciones. Y si tú lo crees, dile amén a Dios. Tú no vas a pasar nada solo. Jesús tiene el control absoluto porque Él es soberano. La perspectiva que yo tengo, déjame decirte algo, no es la perspectiva que Dios tiene. El problema que yo tengo y que lo estoy viendo así, Jesús lo está viendo así. Tranquilo, yo tengo el control. La cosa a la cual tú le estás poniendo demasiada atención ahorita porque te está abrumando, Jesús te dice, tranquilo, va a pasar, confía en mí, sigue mi voluntad, yo tengo el control. Jesús es soberano, incluso en su palabra lo podemos ver. Mira lo que dice, Jesús es soberano. La historia de la Navidad, Él nació en un pesebre. ¿Cómo el Hijo de Dios pudo nacer en un pesebre? No es porque la familia quiso, sino porque ellos intentaron buscar posada. Pero ¿qué pasó? Ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó en la posada? ¿Qué les dijeron? Que ya no había espacio. Y el bebé tuvo que ir a nacer en un pesebre. Nuestro Salvador nació en un pesebre. Yo lo hubiese puesto en el mejor hotel de la historia. Yo lo hubiese llevado a Qatar o a Doha y ponerlo en el primer piso y exaltarlo y hacer que todo el mundo lo adorara. Pero su soberanía lo puso en un pesebre. Cuando Él nace, el rey del tiempo había puesto un decreto de matar a los bebés menores de 2 años. ¿Por qué hicieron esto? Querían matar a Jesús. Desde su llegada a esta tierra, cuando se confirma su nacimiento, su vida ya tenía precio. Jesús lo sabía todo. Él tenía el control de todo. Jesús permite que este decreto se haga porque Él tiene el control de todo y su historia de redención se viene trabajando desde la eternidad. En su ministerio, tercer lugar, fue rechazado por los líderes religiosos. Si Jesús estuviera caminando hoy en la tierra, ¿cuántas personas se reirían en su cara y lo escupieran otra vez? Y le dirían exactamente lo que le dijeron esos líderes religiosos. ¿Quién es este que habla de esta manera? Yo diría aún peor. Yo diría aún peor. Pero en su ministerio Él fue rechazado porque Jesús tenía el control y Él ya sabía exactamente todo lo que iba a suceder. Mira lo que dice el número 4. Él fue sentenciado. Jesús permitió que fuera sentenciado. Yo, conociendo su sabiduría a través de su testimonio, yo sé que Jesús pudiese verse defendido de una manera sobrenatural ese día. Pero ¿qué hizo cuando Él fue al juicio? ¿Qué hizo, iglesia? Se quedó callado. Yo me imagino tratar de defenderme en esas situaciones cuando tú sabes que están diciendo algo que no es verdadero de ti. Tú te quieres defender, tú quieres tirar un golpe, tú quieres hacer todo, y Jesús simplemente dijo esto: tengo que ir a la cruz por ellos también. Jesús es soberano. Él conoce la historia. En quinto lugar, cierro con esto. Jesús no se defendió ante Pilato, sino que aceptó que lo entregarían, lo crucificarían y lo iban a matar. Jesús sabía, Él tiene el control. Y si Jesús permitió que su propio cuerpo pasara por eso, ¿cuánto no más Él se va a preocupar por tu salvación, por tu problema, por tu diagnóstico, por tu crisis financiera, por tu matrimonio? ¿Cuánto más Dios se va a preocupar por ti? Amén. Ahí inclina tu rostro donde estás. Señor, oramos en esta tarde porque conocemos que tú eres
todo para nuestra vida, Señor. Tú eres más que un hombre, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú lo sabes todo, Padre. Tú estás en todo lugar, Señor, y hoy hemos aprendido que tú eres soberano. Y hoy confiamos en ti, Señor, en tu palabra, en tu Espíritu Santo, para que venga y nos ayude un día más. Quiero hacer un llamado muy especial. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo no he podido tener un Señor y Salvador en mi vida. Yo no he podido confiar en este Jesús que se está predicando. Hoy es tu día para que tú te dediques al Señor por el resto de tus días. La palabra en Romanos 10 nos dice que el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y el tercer día resucitó, será salvo. Tú no tienes que ganarte nada, tú no tienes que ir a una clase, tú no tienes que comprar nada, tú no tienes que hacer membresía en ningún lugar. Tú solamente tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón. La palabra nos dice que serás salvo. Esa es la gracia de Dios. Te hago esa invitación en esta hora. Si tú eres esa persona y dices que tú tienes que ser hoy salvo y le quieres entregar tu vida a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor amado, hoy reconozco que no he llegado a la meta gloriosa que tú has establecido para mí. Hoy reconozco que tú eres todopoderoso. Hoy reconozco que tú todo lo sabes. Hoy reconozco que tú estás presente en todos lugares. Y hoy, Señor, reconozco que tú eres soberano y que hoy me estás llamando a rendirte mi vida. Espíritu Santo, ven, transforma mi alma, ordena mis pasos para que nunca más sea igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, podemos dar un fuerte aplauso para esas personas que han orado esa oración. Hoy es el día que hay fiesta en los cielos. Si tú tomaste una decisión, te quiero conocer allá en la mesa de conexión al finalizar el servicio. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde tú estás? También, si has tomado una decisión, quieres conectarte a un grupo de vida, quieres aprender sobre el liderazgo en nuestra iglesia, quieres hacerte miembro de nuestra iglesia, tal vez quieres bautizarte. Muchos de ustedes necesitan tomar ese paso muy importante. Yo he estado orando por esas 14 personas que están en mi lista, que han tomado decisiones de fe este año. Dios te está llamando a dar tu próximo paso. Textea la palabra invitado al 55498. Nos pondremos en contacto contigo para que sigamos adelante juntos. Amén. ¿Están conmigo? Pónganse de pie, iglesia. Cantemos este coro que dice: su nombre es más alto. Cántalo sobre tu vida y ahorita regreso para despedirnos.